Hola amigos, hoy quería hablarles de 3 lugares que ya no existen, 3 mundos perdidos que ustedes me pidieron en los comentarios. El primero de ellos, el lago Pebas, el mega pantano que existió en el oeste de la Amazonía durante el Mioceno, el periodo prehistórico que se extendió entre 23 millones y 5,3 millones de años atrás. El lago Pebas fue el hogar del mayor yacaré y del mayor gavial, de los cuales se tengan noticias, ambos con más de 10 metros de longitud, y de la más grande de las tortugas, cuyo caparazón medía 3,5 metros de diámetro. Esto sin mencionar que existían roedores del tamaño de los actuales búfalos. Vestigios de este antiguo bioma se encuentran dispersos por más de 1 millón de kilómetros cuadrados, divididos entre Bolivia, el estado brasileño de Acre, el oeste del estado brasileño de Amazonas, Perú, Colombia y Venezuela. Las dataciones más antiguas realizadas en Venezuela apuntan a que el lago Pebas existía hace 18 millones de años, pero se creía que este megapantano se había secado hace más de 10 millones de años, antes de la reversión del curso del río Amazonas, que en la mayor parte del Mioceno corría de este a oeste, es decir, en el sentido contrario al de su actual dirección. Con el agotamiento del Pebas, los grandes animales desaparecieron. Existen indicios de que el río Amazonas ya corría en el sentido actual hace 8,5 millones de años, desde los Andes peruanos en dirección al Atlántico. En ese momento el lago Pebas ya no se parecería más a un magnífico pantano, sino a una llanura inundable, a semejanza del actual Pantanal brasileño. Se le da el nombre de Sistema Pebas a la asociación de los registros de diferentes formaciones geológicas que existen en la Amazonía occidental. Estas son la formación Pebas y Fitzcarral en Perú y en Brasil, la formación Solimoes en Brasil, Urumaco y Socorro en Venezuela, la formación La Venta en Colombia y Quebrada Honda en Bolivia. En el sitio Niterói, a partir de la década de 1980, se encontraron muchos fósiles del Mioceno, entre cocodrilos, peces, roedores, tortugas, aves y mamíferos cenartros o perezosos terrestres. Y a finales de esta década comenzaron a encontrarse muchos más restos de cocodrilos, serpientes, roedores, primates, perezosos y ungulados sudamericanos extintos del grupo de los litopternos. La formación del lago Pebas fue consecuencia del levantamiento de los terrenos de la protocuenca amazónica. Esto ocurrió en función de la elevación de los Andes, que comenzó a acelerarse hace unos 20 millones de años. En esa época la Amazonía occidental estaba bañada por las cuencas del Amazonas, que corría en dirección al Caribe, y del río Magdalena en Colombia. La elevación de los Andes en los territorios actuales de Perú y de Colombia terminó interrumpiendo el flujo de agua en dirección al Pacífico, agua que terminó haciendo un pozo a la altura de la Amazonía occidental y dando origen al megapantano. Pero los Andes siguieron subiendo. La continua elevación de los terrenos de la Amazonía tuvo 2 efectos. Por un lado, el protoamazonas, antes contenido en el lago Pebas, invirtió su curso y se transformó en el majestuoso río que hoy conocemos. En el transcurso de este proceso, las aguas del megapantano Pebas se fueron escurriendo. El antiguo pantano se convertiría entonces en una llanura anegada, repleta de animales inmensos, que todavía existía hace 8,5 millones de años. Eventualmente, las grandes fuerzas geológicas terminaron haciendo que las aguas de lo que quedaba en lagunas y en lagos temporales en la Amazonía occidental se escurrieran, y esto fue el fin del lago Pebas y de su fauna. El archipiélago de Aida Guay antes fue llamado Islas de la Reina Charlotte. Forman parte de Brangelia, que incluye partes del oeste de Columbia Británica, la isla de Vancouver y Alaska. Hoy esta región está bajo el dominio de Canadá. Las islas están separadas del continente de la Columbia Británica por el estrecho de Hécate, un canal de aguas tempestuosas de 64 kilómetros de ancho. La tradición oral del pueblo Aida habla de una época en que el estrecho estaba seco, salpicado aquí y allá con lagos. Y de hecho, durante la última edad de hielo, los glaciares encerraron tanta agua que el nivel del mar estaba cientos de metros por debajo de lo que es hoy.
Las muestras de suelo del fondo marino del estrecho de Hécate contienen madera, polen y otros materiales vegetales terrestres que hablan de un entorno similar a la tundra. Ya sea que el estrecho haya estado completamente seco o no, durante estos tiempos, parece que por lo menos contenía una serie de islas y de puentes que permanecieron libres de hielo. Hoy en día, los picos más altos están desnudos de vegetación y cubiertos de nieve durante la mayor parte del año, pero en la época de los glaciares, estas mismas montañas locales fueron el lugar del nacimiento del avance del hielo. Las precipitaciones y un descenso significativo de la temperatura dieron lugar a la capa de hielo de la reina Carlota, una gruesa masa de hielo que fluía hacia el estrecho de Hécate. Hoy en día se puede ver donde el hielo dejó su marca. Muchos de los valles de las islas lucen el revelador perfil en forma de U posterior a la glaciación, y se pueden ver pintorescas rocas erráticas sentadas como centinelas en la playa. Los glaciares se derritieron entre 15.000 y 10.000 años atrás, lo que ayudó al cruce entre poblaciones siberianas y de Alaska que migraron a través del puente terrestre de Bering. Cuando se liberó toda el agua previamente encerrada, hubo un aumento dramático en el nivel del mar. Esto transformó las tierras altas y las montañas más occidentales de la antigua Columbia Británica en el archipiélago de Aida Gwaii. El estrecho de Hécate sirvió al pueblo Aida como un foso formidable que desalentaba los ataques desde el continente, pero que podían cruzar a voluntad para explorar, comerciar y saquear. La enorme diferencia entre la marea alta y la baja en Aida Gwaii, de hasta 7 metros, significa que 2 veces al día se develan grandes franjas de mariscos libres para agarrarlos. Un antiguo dicho Aida todavía se escucha a menudo: cuando la marea está baja, la mesa está servida. La evidencia arqueológica muestra que hace unos 5.000 años la recolección de mariscos reemplazó a la caza y a la pesca como fuente principal de alimento. Por último, quiero hablarles de la formación Pisco en el actual Perú, en el desierto costero sur de Ica y de Arequipa. La formación tiene aproximadamente 640 metros de espesor y se depositó en la cuenca de Pisco, abarcando una edad desde el Mioceno medio hasta el Pleistoceno temprano. Esto es de 15 a 2 millones de años atrás. Varios especialistas consideran que la formación Pisco es uno de los Lagerstätten o lugares con fósiles extraordinariamente bien conservados más importantes del mundo, basándose en la gran cantidad de fósiles marinos, incluidos tiburones, pingüinos, ballenas, delfines, aves, cocodrilos marinos y perezosos gigantes acuáticos. Famosos fósiles encontrados en estas capas incluyen al cachalote gigante Liviatán, al perezoso acuático Thalassocnus, el cachalote Acrophyseter y el delfín Odobenocetops, que tenía apariencia de morsa. La formación Pisco proporciona un rico recurso de fauna marina que incluye a mamíferos marinos como cetáceos y focas, peces grandes, reptiles y pingüinos. También es uno de los lugares más ricos del mundo para encontrar cetáceos fósiles, con cerca de 500 ejemplares encontrados en esta formación. Los fósiles más antiguos del perezoso acuático Thalassocnus provienen de un horizonte que tiene 7 millones de años y el ejemplar más joven se encontró en otro horizonte de unos 3 millones de años. Thalassocnus fue presa de los probables depredadores de este medio ambiente, Liviatán y Megalodón. Un estudio del año 2021 trató de entender cómo es que los fósiles quedaron tan bien preservados y concluyó que la coincidencia de un conjunto de factores causó que los animales muertos quedaran enterrados rápidamente en el sustrato marino, protegidos de los factores de degradación. Estos factores incluyeron bajos niveles de oxígeno disuelto en el fondo marino, el inicio temprano de procesos de mineralización y el rápido hundimiento de los cadáveres en un sustrato espeso. La clave para entender este mecanismo de autoenterramiento fue el estudio de diversos esqueletos de ballena. Los investigadores descubrieron que cuando un cuerpo de gran peso se desploma sobre un fondo marino por el que discurren corrientes marinas constantes, los sedimentos situados bajo el cadáver se desplazan rápidamente,
facilitando el hundimiento del cuerpo y cubriéndolo rápidamente con nuevos sedimentos, creando así un ambiente protegido en el que se descompone y fosiliza sin la acción de la erosión ni de los animales carroñeros. Donde hoy hay un desierto, en el pasado había una gran cuenca marina que, gracias al movimiento tectónico y la erosión de un ambiente desértico actual, está quedando a la vista. La ausencia de vegetación que caracteriza a la zona facilita mucho el descubrimiento de los hallazgos. Todo esto hace de este rincón de la costa peruana una meca para los investigadores de la vida marina prehistórica. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si quieren pedir algún otro lugar misterioso, algún mundo perdido, pídanlo en los comentarios. Un fuerte abrazo para todos ustedes.